Y feliz de que aparentemente vamos a poder ofertar becas para los docentes de excelencia. Háblame de esa noticia, por favor, para empezar todos los temas de educación que hoy son bastantes. Así mismo es, como bien usted plantea, pues los temas de educación siempre nos convocan, obviamente, en nuestra génesis, nuestra naturaleza. Y una de las cosas que se ha estado hablando, sobre todo en el presente gobierno, la presente administración de educación y las distintas situaciones que se han presentado con respecto a los docentes y la calidad de los docentes y lo que eso ha traído en los concursos, en las dos versiones del concurso de oposición docente que se han hecho en los últimos años. Y es justamente la calidad de esos egresados de las universidades. Y como decíamos la semana pasada, pues en nuestra entrevista con la gente de Educa, solamente 2 de las universidades del país se han acogido a la normativa que reglamenta el programa que debe llevar los docentes para poder formarse en las universidades, incluyendo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la más grande y la que más presupuesto recibe del Estado, pues no se acoge a esta normativa. Pero en este caso, pues el programa de docentes por excelencia, pues siempre, docentes de excelencia, pues son los que se han visto, digamos que más favorecidos en los últimos concursos, porque son los que han agotado con las pruebas de evaluación, las pruebas académicas que han superado las pruebas de medición académica de cada uno de los docentes para que ellos puedan formar parte del banco de elegibles de excelencia. Y ese programa de formación de docentes de excelencia, que hay que recordar que solamente el INAFOCAN y el INTEC lo habían cumplido para el recién finalizado concurso de oposición docente, pues va ahora a abrir una nueva cohorte para 360 estudiantes de entre 16 y 25 años que deseen formar parte del tren magisterial del país, totalmente becados a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAN, y esto pues obviamente estaría poniendo un nuevo porcentaje de elegibles en el corto plazo en la próxima cohorte generacional para que puedan verse, ¿no?, mejor preparados los docentes. Y esto cobra mucha importancia, señor Garrido, porque de los casi 100,000 maestros que tiene el sistema de educación público del país, pues obviamente hay muchos que siempre viven rotando, como lo hablábamos también con Educa, que le hacíamos la pregunta de por qué tanta rotación y por qué tanto concurso, si al final de cuentas los docentes son los docentes y no hay gran matriculación masiva en las aulas. Y es justamente porque los docentes van cambiando en posiciones administrativas, y de esos elegibles, esos que son graduados y que aunque no cumplan con los requerimientos de las normativas en sus respectivas casas de estudio superior, pues no cumplen tampoco con la calidad para pasar los concursos. Entonces, que nosotros podamos tener cada vez más mayores maestros dentro de este programa, pero que al mismo tiempo se le exija a las universidades que cumplan con la ley y apliquen la normativa, la reglamentación para poder acogerse a estos docentes de excelencia, pues sin duda vamos a seguir avanzando en este proceso. Bueno, a mí lo que me preocupa, obviamente, que haya un concurso para que la gente pueda estudiar magisterio y becas para estudiar magisterio, bienvenido. Pero primero, la carrera de magisterio no es cara. Segundo, la carrera de magisterio, y hoy en día no es cara con respecto a los beneficios, porque en definitiva, si tú estudias medicina, por ejemplo, la carrera de medicina es una de las más largas en República Dominicana. Y luego de tú estudiar la carrera, tú tienes que hacer un año de pasantía. Luego de ese año de pasantía tienes que entrar a una residencia médica. En República Dominicana, la particularidad de que la residencia médica no paga. En Estados Unidos, cuando tú entras a una residencia médica o en Europa, a ti te pagan, aunque tú estés trabajando, estudiando, digámoslo así, especializándote, porque la residencia médica real y efectivamente tú estás haciendo un trabajo mientras estás allí. En República Dominicana no la pagan, sino que tú lo que haces es pasar trabajo como un forro de catre y pagar el costo de sobrellevar esos 3 años, 4 años de residencia médica. Un R1, R2, R3 y después la subespecialidad. Oye, todo el tiempo que estamos hablando, 6 años, 7 años, 3 años de residencia y un año de subespecialidad.
porque te hiciste cardiólogo y después de cardiólogo entonces te hace especialista, qué sé yo, en miocardio, en problemas de niño, en problemas de la vejez, whatever. Para cada carrera, para cada especialidad tienen todas esas subespecialidades que a veces son más de una. A lo largo de todo ese tiempo, tú no estás ganando dinero, 10 años de carrera. Y cuando entras a la profesión, entonces tienes que hacer una cartera de clientes que se toma bastante tiempo, que los seguros te inscriban, etcétera, etcétera. El que estudia magisterio, al otro día, si sacó su carnet de escuela pública, ya está cobrando. Entonces, esa es una carrera extremadamente rentable en República Dominicana ahora mismo, la carrera de magisterio. O sea que el problema no es beca real y efectivamente, el problema es la calidad del docente y la cantidad en este caso inclusive. Porque tenemos pocos docentes. O sea, tú me estás hablando de 350 becas donde solamente este año el Ministerio de Educación quería 23,000 profesores. 19,000. 19,000 fue el concurso, Ana, que hicieron. Okay. Pero si tú le pasaras una tabla rasa a los que están ahí, que no deberían de estar ahí, el número sería probablemente el doble. Entonces, son pocos. ¿Será que vamos? Ahí realmente hay un problema más grande, señor Garrido, por lo mismo que le estaba comentando. Porque si bien estos 350 bachilleres entre 16 y 25 años que deben estudiar a tiempo completo, porque es una de las condiciones que pone este programa de becas, tienen que estudiar a tiempo completo y haber superado la prueba de orientación y medición académica, la POMA, y además la prueba de actitud académica. Las becas de este programa van a ser implementadas en universidades disímiles. Acuérdense que le acabo de decir que solamente se han acogido a la normativa el INAFUCAN, el ISFODUSUS, perdón, y el INTEC, que son los que han podido graduar a los estudiantes del programa de docente por excelencia. Sin embargo, el ministerio va a favorecer con esas becas a las universidades privadas, UNFU, a la Universidad Nacional Dentista, a la Universidad Católica de Santo Domingo, a la UNICTA, a UTECO, a UNAPEC, a UCATEB en Barahona. O sea, vamos a seguir nosotros también como organismo rector del sistema educativo, privilegiando con fondos públicos a aquellas universidades que tampoco se quieren acoger a la normativa que se le pide para graduar a un docente. Y en momentos así, en el que nosotros vemos que todo el mundo ahora mismo parecería que tiene o pretende tener la verdad de la formulita mágica de cómo se va a resolver el problema de educación, cuando incluso tuvieron en sus manos la oportunidad de hacer cosas y no lo hicieron, como el propio Leonel Fernández, que cuando fue gobierno, incluso tenemos imágenes de la prensa de ese entonces, de cómo postergó muchísimas oportunidades la inversión en la educación preuniversitaria, porque no era prioridad en ese momento, pese a ser un catedrático, pese a ser una persona que habla tanto de estadísticas, pese a ser una persona que hablaba muy fuerte del tema de educación y de cómo solamente a través de educación pues podíamos ver cambios en el país. Su propio ministro de Educación en ese momento pues dice, mira, yo no he podido hacer nada porque cada vez que lo llevo al presupuesto pues se me declina. Entonces vemos a mucha gente pretendiendo tener la fórmula del agua tibia. Sin embargo, nosotros mismos empezamos a seguir violando las propias normas que nosotros implementamos, como en el caso de favorecer a universidades privadas con fondos públicos para que entrenen a los docentes que luego no van a pasar los concursos de oposición docente porque no cuentan con la calidad efectiva que manda la norma. Ana, ven acá, Ana. ¿Y qué tú quieres? ¿Que no ayuden a los compañeritos? Oh, pero tú sí estás hostil hoy. ¿Será el COVID que te tiene así a ti? No, pero Ana, o sea, lo que tú estás diciendo es tan absurdo que se esté ejecutando de esa forma que uno tiene que tomarlo a broma, porque ¿qué más puede uno hacer? O sea, es el propio Estado que crea las normas, crea el reglamento, crea el mecanismo y te dice las cualidades que debe de tener un programa académico que pretenda graduar y generar los profesionales que se necesitan para la labor docente,
y que solamente dos instituciones, una que es oficial, el Infodosu, y la otra que es una universidad privada, el INTEC, son las dos que han podido cumplir con eso, pero para unos magros 350 alumnos, 350 docentes, profesores, que pudiésemos graduar en 3, 4 años para la carrera docente, es 4 años más tarde, Ana, le vamos a dar la beca hoy, estos muchachos en el 2026 es que eso van a ser profesores. Así mismo. Si estuviesen graduándose de esas dos instituciones que cumplen, pero como se lo vamos a mandar a todos, entonces al final va a pasar lo que tú estás diciendo, vamos a graduar 350 y solamente, qué sé yo, 50 o 100 van a poder pasar finalmente el resto de las pruebas que van a necesitar y entrarían a las aulas. ¿Y qué se haría entonces con los otros 250? Solamente por una pregunta, o sea, ¿a dónde van a pasar? ¿Al sistema privado? Bueno, pudieran ser profesores en el sistema privado, donde no se exigen esas competencias o donde las cosas se hacen de otra forma, pero típicamente el sector privado no utiliza a esos profesores graduados de esas instituciones y graduados específicamente en magisterio. Claro. Y ese programa que continúa, señor Garrido, desarrollándose el año pasado, que concluyó esa corte del INTEC, que fue lo que hicieron el ruido y que al final lo contrataron por un año, le hicieron un contrato por un año para que pudieran suplir esa vacante. Ese programa sigue inamovible, tampoco se ha hecho nada de frenar, pese a los esfuerzos que ha hecho el MESID para reformular la carrera, el ingreso de nuevos docentes, nuevos aspirantes a la carrera docente. O sea que eso también es otro tema que está pulseándose entre las dos instituciones que tienen que velar por el sano, que marche sanamente, ¿no? El sistema educativo tanto preuniversitario como superior. O sea que eso también es otro tema de esos parámetros para el ingreso a la carrera docente que pretende por un lado llevar el MESID y que entonces por otro lado pues vemos al Ministerio de Educación pues también empujando a que se sigan sumando por ese lado, incluso con programas de becas. O sea que eso es contradictorio por donde quiera que lo veamos. Mira, y eso que tú hablas de que Leonel, ¿pero qué fue? Leonel está criticando al sector de educación. Así mismo es. El expresidente Leonel Fernández habría criticado que las universidades del país no presenten, aquí estoy citando textualmente lo que dijo, que no presenten una oferta académica que se corresponda, oiga esto, con la revolución científica y tecnológica del mundo contemporáneo al estudiantado. Y habla de que el papel que a su juicio deberían jugar las universidades dominicanas debe ser ahora con una tendencia a que el conocimiento se hace de forma interdisciplinaria, que ya el conocimiento debe ser de una forma específica, en que las ciencias cognitivas estén en el enfoque multidisciplinario para poder entender la realidad. Decía ese estadista, presidente 3 veces de este país y que nunca tuvo en sus manos la oportunidad de hacer algo diferente por la educación del país. Ese pobre infeliz. Ay, Dios mío. Profesor, mira, ¿tú no te acuerdas el proyecto presidencial para la reforma del sector educación? Ajá, que él hablaba de eso también. No hablaba, no, mi amor, se hicieron muchas reuniones, eso era una juerga grandísima en el Mauricio Báez y muchísimos lugares. A mí me invitaron a un par de cosas de esas y cuando yo llegaba yo decía, pero ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que vamos a lograr aquí? ¿Qué es esta reunión? Y entonces te ponen un baile y un batón ballet y mucho presidente y óyeme, cualquier cosa menos educar niños. Pero también lo estamos premiando en España en estos días a los actuales incumbentes que han logrado revolucionar la educación. Así mismo es. Justamente el ministro de la cartera de Educación Dominicana pues fue reconocido en España por la buena labor que hizo al frente del sistema educativo dominicano en medio de la pandemia. Fue un reconocimiento que recibió de mano de la Academia Internacional Especializada, que elogia el plan Aprendiendo en Casa, Preservando la Salud, en el Congreso número 31 del Congreso Internacional de Educación y Psicología, celebrado en España. Allí Fulcar
pues dictó además una conferencia en la que contaba los desafíos de la formación docente en tiempos de la pandemia del COVID y bueno, pues dentro de las cosas que señalaba en esa ponencia, pues hablaba del papel cambiante de los sistemas educativos en medio de todo esto que ha ocurrido en los últimos 2 años con respecto a la crisis asociada a la pandemia y la crisis post-pandemia, ¿no? En el caso de la República Dominicana, que ha logrado, como han dicho las autoridades e incluso organismos internacionales, recuperarse de forma exitosa, incluso como ejemplo para la región en términos económicos, no es menos cierto que hay muchas situaciones que han puesto mucho traspié, sobre todo en el tema educativo, para poder dar una continuidad, y ahí nosotros lo hemos analizado muy ampliamente desde distintas perspectivas. Lo que sí es que recibió el ministro de Educación este reconocimiento en España de manos del presidente de la Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia, Mayores y Discapacidad, justamente resaltando todo lo logrado con el plan Aprendiendo en Casa, Preservando la Salud. Aparentemente no lo hemos hecho tan mal, y aunque nosotros aquí quisiéramos ver resultados más rápidos, quizás la realidad de lo que nosotros conocemos es distinta a la que se exporta, es una posibilidad también. Sin embargo, pues a vista del sector exterior parecería que hemos hecho bien la tarea, o algo hemos hecho bien en ese sentido. Bueno, mira, yo no conozco esa organización ni lo que allí se planteó en ese congreso. Me alegro que el ministro esté por España y tenga tiempo de conversar con educadores, pedagogos y personas ligadas, líderes del sector educación, digamos. En la Universidad de Granada. Bueno, ya, en la Universidad de Granada. Bueno, porque de Granada continúe su periplo y pase quizá Sevilla, Madrid, Valencia. La Universidad de Valencia tiene muy buena facultad de educación y de matemáticas, por ejemplo, porque aquí necesitamos profesores. Entonces, sí, que él por allá, ¿verdad?, reclute profesores españoles que quieran, o extranjeros que quieran venir a República Dominicana, porque no tenemos suficiente, y con 350 becas para dentro de 4 años tampoco lo vamos a lograr. Entonces, en definitiva, para resolver la situación actual del sector educación en República Dominicana, además de mucha creatividad, se necesitan recursos humanos frescos, recursos humanos nuevos. Y ya el pedido nuestro de que el ministro de Educación se reúna con el director de Migración y con el ministro de Trabajo y hagan un esfuerzo combinado para rejuvenecer y replenecer con sangre nueva la matrícula potencial de nuestro sector educación. No me voy a cansar de hacerla, ¿entiendes? Eso es definitivo. Lo de Leonel y sus críticas al sector educación, bueno, Leonel nunca quiso darle el 4% al Ministerio de Educación. Él entendía que allí no había capacidad para manejar esos recursos, y en ese sentido él tenía razón, porque tanto él como los gobiernos anteriores se encargaron de crear un Ministerio de Educación anquilosado, un Ministerio de Educación que no tenía condiciones para manejar esos recursos, centralizado, con muy poca capacidad de gestión y liderazgo intermedio. Entonces, bueno, y que siempre obedecía al sector político y lo sigue obedeciendo. Entonces, tú no te puedes quejar si tú has visto esas tribus donde le van poniendo anillos a las mujeres aquí en el cuello, y al final tú ves que esas mujeres tienen el cuello elongado así, muy largo, ¿tú entiendes? Eso es lo que pasa si tú te vas poniendo esos anillos. Entonces, la nación dominicana ha vivido siempre constreñida en términos de liderazgos, en términos de capacidad de gestión, y la clase política siempre ha pescado en ese río revuelto que ellos mismos crean. Leonel es es producto de una época y se supo manejar muy bien como presidente para promover su figura y la figura de lo que él entiende que es lo mejor, pero obviamente en el tema de educación, pues sus 12 años dejaron mucho que desear,
y seguimos en la misma tesitura ya que 12 años más tarde.